Emilio Lozoya cambió de estrategia. Su abogado aseguró que en las próximas horas estará por revelar información que llevará a actos de corrupción cometidos por el círculo cercano de Enrique Peña Nieto, incluido el mismo expresidente. Emilio Lozoya tiene una orden de aprehensión en su contra por presuntamente recibir una casa, producto del soborno del empresario Alonso Ancira, cuya empresa Altos Hornos de México le vendió a Pemex una planta chatarra a más del doble del valor real cuando el director de la empresa de petróleos mexicanos era el mismo Emilio Lozoya. En medio del proceso, Emilio Lozoya interpuso una demanda de amparo que incluyó la suspensión de la orden de aprehensión. Sin embargo, debido a que faltó a una audiencia, el juez le canceló este beneficio, por lo que el exdirector de Pemex ya puede ser detenido. En torno del caso Emilio Lozoya tenemos a un nuevo protagonista. Se trata de su abogado Javier Cuello Trejo. Él asegura, de entrada él es el quien está dando declaraciones a los medios de comunicación, toda vez de que Emilio Lozoya se encuentra prófugo de la justicia y el abogado obviamente está protegiendo a su cliente. Asegura que la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto ha incurrido en ciertas irregularidades. Por tal motivo, solicitó un amparo para evitar la detención y que se procese legalmente a Emilio Lozoya por ciertas investigaciones que han dado precisamente la unidad de inteligencia financiera detrás de él. Tuvo una suspensión de orden de aprehensión acusando de que lo que lo están imputando Emilio Lozoya se trata de un delito no grave. Sin embargo, esta suspensión de la orden de aprehensión la perdió debido a que decidió el abogado no presentar a Emilio Lozoya a una audiencia en donde le iban a informar que está siendo investigado. Prefirió perder la suspensión de la orden de aprehensión, que se reactive la orden de aprehensión, en lugar, según explicó, de exponer a su cliente para que sea detenido en algún momento y sorpresivamente. Él asegura que conoce el paradero de Emilio Lozoya, sin embargo, pues es información que obviamente no va a revelar, pero dice que se encuentra dentro del territorio mexicano. La semana pasada nos enteramos a través del canal La Saga con Adela Micha que el abogado estaba por presentar información reveladora, según dijo, entre este lunes 24 de junio y martes 25 de junio, lo cual puede estar ocurriendo o pudo ya haber ocurrido cuando veas este video. La nueva estrategia que según ha adelantado, y no nada más también en el canal de La Saga, sino también lo ha estado haciendo a diversos medios de comunicación, pues el abogado ha empezado la estrategia de recurrir a diversos medios para empezar a dar una versión de los hechos obviamente en defensa de Emilio Lozoya. Lo que ha asegurado es que existen ciertas anomalías en el proceso en contra de su cliente. Sin embargo, vamos a contextualizar un poco. Santiago Nieto, quien actualmente es el titular de la unidad de inteligencia financiera que se encarga de revisar los recursos, los desvíos de recursos que se hacen a través de Hacienda, Santiago Nieto escribió en su libro Sin filias ni fobias que el caso de Emilio Lozoya ya prescribió en cuanto a lo relacionado con los presuntos sobornos de Odebrecht. Esos sobornos que han sido documentados por la vía periodística, pero que las autoridades mexicanas pues nomás no trabajaron, no investigaron y no obtuvieron culpables por el caso. Sin embargo, existen otras irregularidades por las cuales está siendo investigado Emilio Lozoya, irregularidades que van a prescribir hasta el 2026. Esto significa que las autoridades mexicanas tienen de aquí al 2026 para dar con los resultados, con los culpables. Si llega el 2016 y no tenemos culpable, ya nadie más va a poder ser enjuiciado sobre ese tema. Precisamente allí es en donde, según Santiago Nieto en su libro, existe el temor en el círculo cercano de Enrique Peña Nieto, incluso en el mismo Enrique Peña Nieto, para que no se dé con los responsables. Este es el contexto en torno a lo que va a prescribir y lo que está investigando actualmente la administración actual de Andrés Manuel López Obrador. Por lo que en respuesta
El abogado de Emilio Lozoya asegura que estas acusaciones que giran en torno a su cliente son orquestadas por el mismo Enrique Peña Nieto y por el mismo Luis Videgaray, debido a que quieren poner a Emilio Lozoya como un chivo expiatorio para que las investigaciones del gobierno de López Obrador ahí queden y no avancen y no lleguen con personas que estuvieron más arriba en la administración de Peña Nieto. Es por eso que ha planeado una estrategia que va en dos pistas. De entrada, en cuanto a la acusación de que Emilio Lozoya tiene una casa producto de actos de corrupción, asegura el abogado que va a pretender convencer al juez de lo siguiente: que la casa la compró en noviembre del año 2012, que la compra de la planta de agronitrogenados que hizo Pemex cuando Emilio Lozoya era director de esta empresa, ocurrió en el 2014 y pretende alegar que existe una incongruencia en esta acusación, toda vez de que no coinciden los tiempos. Es decir, dice que primero fue pagado el soborno y después se incurrió en el acto de corrupción, lo cual considera que no tiene sentido. Asegura también que las empresas de Lozoya, que tiene en Alemania y en Suiza, pues hicieron negocios también con Altos Hornos de México desde el año 2012, antes de que Emilio Lozoya fuera presidente de Pemex, por lo que los contratos y los pagos que recibió por parte de esa empresa, pues fueron totalmente lícitos. No se sabía entonces que él iba a ser director de Pemex, por lo tanto, le parece ridículo o pretende crear esa idea de que es ridículo hablar de un soborno por anticipado. También ha dicho que va a postularse respecto del caso de Odebrecht. De entrada dijo que, en efecto, Odebrecht le pagó a la empresa Secapan por hubo ciertos pagos irregulares. Reconoce que esta empresa es asociada de Emilio Lozoya, pero asegura que el hecho de que sea asociada no quiere decir que ese dinero llegó a Emilio Lozoya, sino a quienes hay que investigar es a otras personas. Y respecto de una casa que fue adquirida por la esposa de Emilio Lozoya, también con presuntamente dinero producto de los sobornos de Altos Hornos de México, pues él asegura que en efecto la esposa tiene la casa, pero es mentira que sean productos de pagos de soborno. De entrada él dice, el abogado dice que la esposa de Lozoya es hija de unos empresarios muy ricos en Alemania, por lo cual tiene recursos para hacer esa adquisición. Y aseguró que todo este tema de la casa de la esposa de Lozoya ya quedó aclarado por la Secretaría y ante la Secretaría de la Función Pública en octubre del año pasado, es decir, la Secretaría de la Función Pública de Enrique Peña Nieto. Y aseguró que sí es cierto, en el proceso de la compra-venta intervino un abogado en el que también está asociado con Altos Hornos de México y compró para la esposa de Emilio Lozoya, pero que se trata de un abogado externo de Altos Hornos de México. Es decir, la empresa lo estuvo contratando para ciertas cosas, pero no pertenece a Altos Hornos de México. Por lo tanto, no se trata de un proceso de compra-venta que involucre ciertas ligas extrañas entre la empresa y entre Emilio Lozoya. Esto es lo que pretende convencer al juez. Dijo que en efecto el pago por la casa, el primer pago por la casa de $100,000 salió de una empresa de Emilio Lozoya de Suiza, pero que se trató de una donación que le hizo Lozoya para su esposa para que pudiera tener esta casa en México. Aunque la versión parezca un tanto extraña, asegura que el abogado asegura que no hay soborno en torno de esto. Obviamente, pues esto enrarece las investigaciones y se trata de un abogado que está defendiendo a Emilio Lozoya. El abogado mismo ha reconocido, Javier Cuello Trejo, que tiene una cercanía, tiene una relación de amistad con el mismo Santiago Nieto. Sin embargo, que pues por cuestiones de que su cliente es ahora sí el opositor en todo este entramado, pues no ha tenido contacto con él por ahora. Y ha enviado un mensaje también que llama la atención. Él asegura que tanto el abogado como Emilio Lozoya reconocen el trabajo de Andrés Manuel López Obrador en cuanto al combate a la corrupción. Ellos están de acuerdo
Y es más, coinciden con la visión y con la necesidad de que se combata la corrupción en México, pero considera que existe una labor extraña o le están mintiendo el Ministerio Público al juez o la Unidad de Inteligencia Financiera o alguien está enrareciendo esta investigación, lo cual él traduce como una persecución política por parte de Peña Nieto y Luis Videgaray. Algo asegura que tendrá que contarnos a los mexicanos en torno de actos de corrupción en Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya, hablando de combate a la corrupción. ¡Wow! Como reflexión final, destaco lo siguiente. De entrada, es cuestión de esperar. Ya veremos si en efecto estas grandes revelaciones llegan, pero también tenemos que recordar que se trata de una estrategia del abogado para defender a Emilio Lozoya. De entrada, el hecho de que lo diga no significa que sea verdad, ni de que va a convencer al juez, ni de que está dando ya la versión final de los acontecimientos. Es una estrategia, ese es el trabajo del juez, defender a su cliente. Ya veremos qué es lo que presentan, ya veremos también qué es lo que determina el juez, si las versiones y lo que revele es convincente y pues cuál será el resultado final. ¿He dado la versión del juez de Emilio Lozoya en este video? Sí. Hemos visto, hemos sabido el otro lado de la moneda en otros videos que te he traído a este canal. Hago este video con el objetivo de tener muy claro qué es lo que está por hacer el juez de Emilio Lozoya en las próximas horas. Muchas gracias por ver este video hasta el final. ¿Qué opinas sobre esta versión del abogado? Bueno, leo tus comentarios. Gracias a los que están viendo el Caporal a Cucharadas y quienes están viendo la transmisión completa. Vámonos con el siguiente tema.